Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después del funeral de su marido, la viuda encontró tras la foto de la boda una llave extraña. Y al descubrir lo que abría, Tina estaba de pie junto a la ventana, completamente abierta, y respiraba con placer la frescura del aire otoñal que se colaba por ella. El día prometía ser hermoso. Sobre la ciudad se extendía una cúpula de cielo azul claro, como solo puede ser en un buen día de otoño. Abajo, largas hebras de abedules dorados se mezclaban con el rojo encendido de los cerbales y los arces, como si fueran hogueras entre ellos. Una enorme jardinera, cuidadosamente creada por el esfuerzo de algunas activistas del vecindario, mostraba al mundo toda la belleza de las flores de otoño, ásteres, cinias, crisantemos. Quizás había otras plantas, pero el conocimiento de Tina sobre jardinería terminaba con esas tres. La jardinera era lujosa, y cada vez que pasaba por allí, Tina se detenía asombrada, y por la mañana siempre miraba hacia abajo desde su cuarto piso, como si saludara toda esa belleza y se asegurara felizmente de que nada malo le hubiera sucedido durante la noche. Hoy también echó un vistazo a la jardinera, que desde lo alto se veía como una alfombra viva y en movimiento, tejida de colores increíbles que no existen en la paleta de ningún pintor. Pero tan pronto como regresó mentalmente a la vida real, los colores de la mañana otoñal se desvanecieron de inmediato y comenzaron a irritarla. De hecho, no entendía por qué el sol brillaba tanto y quemaba como en junio, aunque el calendario ya marcaba el final de septiembre. Las circunstancias y su estado de ánimo no coincidían para nada con esa mañana tan luminosa, clara y alegre. La frescura se convirtió al instante en un frío que se deslizó por debajo de la ropa de Tina, provocándole un escalofrío desagradable. Con frustración cerró la ventana, encendió la tetera, se sentó en la silla de la cocina y se agarró la cabeza con las manos. ¿Cómo ordenar en su mente aquel día difícil, aterrador y triste? El día del funeral de su esposo Yvonne. Y lo más importante, ¿cómo seguir viviendo después de todo lo que había pasado? ¿Cómo explicar los extraños eventos que ocurrieron después? ¿Cómo comprender y descifrar las palabras totalmente incomprensibles y enigmáticas del desconocido que se le acercó en el funeral? El agua de la tetera hacía tiempo que había hervido y el aparato se apagó con un fuerte clic. Pero Tina, sin prestarle atención, seguía sentada, apoyada sobre la encimera, con la mirada fija en una voluta dorada del papel tapiz. De incontables volutas como esa estaba compuesto el diseño que cubría las paredes y, por vieja costumbre de la infancia, Tina recorrió con la vista las líneas conocidas hasta el más mínimo detalle. Antes, eso siempre la ayudaba a calmarse, a concentrarse o a reflexionar sobre algo. Sus padres, que conocían la costumbre de su hija, solían llamar esos momentos en broma pausas del papel tapiz. Su esposo Yvonne también se había acostumbrado a su manera de a veces quedarse callada a mitad de una frase y, mirando fijamente la pared, guardar silencio por un tiempo, con la vista perdida en el espacio. Para Tina, esas pausas eran de gran ayuda, le permitían entender cómo actuar en una u otra situación, como si entre las flores, líneas y cuadrados en la pared viera la solución necesaria y la salida. Eso siempre funcionaba, pero no hoy. Hoy solo logró convencerse una vez más de lo viejos y sucios que estaban los papeles tapiz en las paredes de su apartamento y que todo eso hacía mucho tiempo que debía quitarse y reemplazarse. Dios mío, ¿en qué estoy pensando?, se horrorizó de pronto ante sus propios pensamientos. Evan acaba de ser enterrado, y yo primero me maravillo con esa estúpida jardinera y ahora pienso en estos papeles tapiz. ¿Acaso ya me volví loca? Miró con pánico hacia la puerta cerrada, tras la cual hasta hace un par de días estaba el ataúd con el cuerpo de su esposo. Y aunque hacía tiempo que lo habían sacado y enterrado, aún le parecía que en esa habitación seguía ocurriendo algo terrible. Y ya eran 3 días que no abría la puerta de esa habitación, ni la ventilaba, ni descorría las pesadas cortinas oscuras de la ventana. No podía obligarse a pensar en Yvonne como alguien que nunca más aparecería en casa, que no la miraría con su ligera sonrisa, que ya no dejaría las zapatillas deportivas tiradas en el pasillo y, en general,
que nunca más haría ninguna de las miles de cosas que componían toda su vida juntos, o más bien, su vida sola, la de Tina, durante los últimos años que pasó con su esposo. Constantemente esperaba que la puerta de entrada se abriera de golpe y él entrara al apartamento con su habitual: bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me comería algo? El corazón se encogió, se detuvo por unos instantes y luego comenzó a latir rápidamente y con miedo. A Tina la asustaba todo: el apartamento vacío, la puerta cerrada de la habitación, las zapatillas de Yvonne, que seguían, como si nada hubiera pasado, esperando a su dueño en la repisa de los zapatos, como si él estuviera a punto de entrar en casa, su taza favorita con la esquina rota, que él no permitía que Tina tirara a pesar de sus numerosos intentos. Recordó cómo un día finalmente se decidió a hacerlo y tiró la taza al cubo de la basura, solo para observar asombrada cómo su esposo, con un gruñido enfadado, hurgaba entre las cáscaras de papa y sacaba su amada taza de debajo de ellas. Tina sonrió a sus recuerdos y rápidamente se cubrió la boca con las manos, como si alguien pudiera ver su sonrisa inoportuna, cuando en realidad debía fruncir el ceño con tristeza y aflicción y llorar sin cesar. Pero lo que más la aterraba era la espera de la llamada telefónica, que debería explicarle el significado de lo que estaba sucediendo, ayudarla a entender las extrañas palabras que le había dicho una persona desconocida, alguien que, según parece, conocía muy bien a su esposo. El teléfono permanecía en silencio, y Tina no sabía si quería que sonara o prefería no saber nada y vivir como antes. Pensativa, apoyó la barbilla en sus puños cerrados y cerró los ojos, tratando de encontrar alguna pista en su pasado, ya fuera lejano o reciente. Tina Hill nació en una familia acomodada. Su padre, Ignacio, enseñó durante muchos años una complicada disciplina técnica en una de las universidades de la ciudad. Cuando resultó inesperadamente que el país ya no necesitaba tantos ingenieros, Ignacio Hill, junto con muchos otros científicos, se quedó prácticamente en la calle. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas respetados y educados, que se encontraron completamente incapaces de adaptarse a la nueva realidad, Ignacio no se rindió. De hecho, no podía permitírselo, porque tenía que alimentar a su familia, su amada esposa Cecilia y los recién nacidos gemelos Tina y Sergio, que no les importaba en absoluto ni la situación general del país ni las dificultades de su padre. Los pequeños querían comer todo el tiempo y crecían continuamente de su ropa. Ignacio se lanzó a mantener a su familia por todos los medios posibles. Resultó que, además de sus profundos conocimientos en mecánica, tenía un talento organizativo dormido. Al cabo de un año, en sociedad con un viejo amigo, abrió una pequeña empresa de suministros y mantenimiento técnico de equipos. Pasaron los años y la pequeña empresa, que ocupaba una habitación con 2 mesas y monitores CRT amarillentos y rechonchos sobre ellas, se convirtió en una sólida firma con oficina en el centro de la ciudad, un excelente equipo de jóvenes capacitados y una administradora deslumbrantemente hermosa que recibía a los visitantes en la entrada. Ignacio continuó dirigiendo la empresa, aunque ahora en solitario, ya que se cumplió la regla fatal: nunca hagas negocios con amigos, porque los negocios se arruinarán o te quedarás sin amigos. Afortunadamente, en su caso lograron resolver todo de manera pacífica y los antiguos socios se separaron bastante satisfechos con la situación. Ignacio se quedó con la empresa y a su amigo, con quien la había fundado y comenzado, se le pagó una suma considerable y generosa. Durante todo el tiempo en que su esposo se transformaba de científico a hombre de negocios, Cecilia crió y educó a su hijo e hija, dividiéndose entre las tareas del hogar, su esposo agotado, el trabajo y 2 inquietos hijos que, desde el nacimiento, parecían haberse comprometido a superarse en travesuras. Y si no competían entre ellos, se unían con entusiasmo y disfrutaban aún más. Por supuesto, cuando crecieron, todo cambió. La energía inagotable de Sergio encontró su lugar en el deporte, mientras que Tina se sumergió por completo en sus estudios. Tina, hija, siempre estudiando, ¿por qué no sales a dar un paseo?, decía su madre mientras abría la puerta de la habitación y asomaba tímidamente la cabeza por la rendija. Mamá, déjame en paz, ¿vale?
respondía Tina de forma habitual, y añadía irónicamente, no quiero ver a nadie, y a mí nadie me quiere ver. Ya hay un guapo por ahí paseando con nuestro apellido. Su madre cerraba la puerta avergonzada y se alejaba en puntillas, aunque la chica respondiera groseramente. La razón por la cual el carácter de Tina se estropeó tanto en la adolescencia radicaba en su apariencia, y la presencia de un hermano solo agravaba el problema. Desde la infancia, Tina y Sergio, para sorpresa de todos, no se parecían en nada. Sergio crecía como un ángel de ojos grises y cabello rubio, igual que su madre. Con el tiempo, al dedicarse activamente al deporte, se volvió ancho de hombros y se convirtió en un atractivo adolescente con piel clara y una melena rubia románticamente despeinada, que, en combinación con sus ojos gris azulados, lo hacía parecer, según las chicas del colegio, casi como el joven DiCaprio. Tina, en cambio, claramente se parecía a su padre, heredando su nariz larga, su cabello oscuro y liso como si estuviera pegado a la cabeza, y una piel insalubre llena de acné. Solo los ojos grandes y bellos, azul claro con un brillo gris perlado, los relacionaban externamente con su atractivo hermano. Los ojos eran hermosos, pero, lamentablemente, según Tina, no compensaban en absoluto todo lo demás. Ofendida con la naturaleza, con sus padres y con su hermano por una distribución genética tan injusta, Tina se cerró en un solitario aislamiento. ¿Qué vamos a hacer con Tina, se lamentaba Cecilia durante la cena, mientras servía la comida caliente a su marido. No te lo tomes a pecho, murmuraba Ignacio, a quien ni en casa lo dejaban en paz los pensamientos sobre contratos, suministros y pagos. Crecerá y todo pasará por sí solo. ¿Qué pasará? La mujer lo miraba interrogante. ¿Cómo qué? Levantaba los ojos hacia ella sin entender. ¿Por qué está enfadada Tina? Por los granos. Perdóname, Cecilia, es mi culpa. Siempre he tenido acné, desde que me acuerdo. ¿Cuánto dinero se necesita? Lleva a Tina a un dermatólogo, o como se llame. La madre negaba con la cabeza, confundida. No voy a ir a ningún dermatólogo, gritaba Tina, de 14 años. Me quedaré aquí debajo de sus narices hasta que me jubile y ustedes disfruten. Mamá. Se escuchó una noche en el vestíbulo la voz de Sergio. Mamá, ¿puede salir? La voz de su hermano, normalmente segura y exigente, tenía un tono inusual. Parecía asustado y no se atrevía a pedir algo. Tina, que solía estar en su habitación, escuchó atentamente. De repente, escuchó la voz de su madre. No, Sergio, de ninguna manera. ¿Estás loco? Tienes entrenamientos interminables. Y además, piensa en el 9º grado. No, ni me mires. Mira eso. Mira lo que está haciendo. Además de la voz bastante irritada de la madre, se oía la voz suplicante de Sergio y otro sonido extraño, como un leve chirrido. Finalmente, Tina se sintió curiosa por saber qué estaba pasando detrás de la pared. Además, quería saber qué había pedido Sergio, algo que su madre había rechazado tan rotunda y categóricamente por primera vez en la vida que Tina recordara. La chica salió de su habitación al vestíbulo y se detuvo. Entre las piernas de Sergio corría rápidamente un pequeño bulto marrón claro con una delgada cola temblorosa. Vamos, mamá. Continuaba quejándose Sergio. No pienses que es un perro callejero. Es un verdadero boxeador. Su madre tiene un excelente pedigrí. Solo que este nació de un color completamente incorrecto. Por eso Víctor me lo dio. Me lo dio gratis. No por dinero, como a un amigo. Vamos, mamá. Sergio, por favor, deja de suplicar. Te conozco muy bien. En unos días, este cachorro será mi responsabilidad y ya tengo suficiente con ustedes y en general. Mamá, déjanos quedárnoslo, por favor. Será mi perro, de repente sonó en el vestíbulo. Cecilia se calló y miró a su hija. Tina, arrodillada, sonreía al cachorro,
que olfateaba sus zapatos con sospechosa curiosidad. El usualmente sombrío y tenso rostro de la chica se suavizó, se iluminó con una sonrisa y de repente se volvió casi bonito. La mujer miró una vez más indecisa al cachorro, a la mancha amarillenta y aromática que se extendía desde debajo de él, luego a la cara feliz de su hija y se encogió de hombros. Simplemente, no pude decir que no, ¿entiendes?, explicaba esa noche al sorprendido marido, quien estaba bastante asombrado al descubrir su calcetín inexplicablemente mojado y como si alguien lo hubiera masticado debajo de la mesa de la cocina. Lo entenderás cuando veas a Tina. Ella realmente resplandece. Mira, ella está llevando a pasear a ese desastre, mírala tú mismo. Hola, papá. Por primera vez en muchos meses, Tina fue la primera en saludar a su padre, sonriéndole amplia y alegremente. Mira, te presento, lo llamé Archie. ¿No te importa el cachorro? Ella miró a Ignacio y, por supuesto, él, al igual que su esposa, no tuvo la fuerza para negarle nada. Sergio, como había predicho la madre, rápidamente perdió interés en la cría de perros y se ocupó de sus interminables asuntos. El cachorro quedó completamente a cargo de Tina y ocupó todos sus pensamientos. Unos días después, intentaba arrastrar al cachorro, que crecía no por días sino por horas, a casa después de un paseo. El cachorro se resistía activamente y no quería subir las escaleras por sí mismo. Tina torpemente agarró a Archie por las patas delanteras e intentó levantarlo. El cachorro gemía y se retorcía. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién carga a los cachorros así? Se oyó sobre su cabeza. En el piso de arriba estaba parado un chico alto y delgado que, según recordaba, estudiaba un año por encima de ella y de Sergio. Lo miraba seriamente y no muy amigablemente a ella y sus intentos de manejar al cachorro. Por más que intentaba, no podía recordar su nombre, aunque su familia había vivido en el mismo edificio que los Hill durante muchos años. Y él definitivamente tenía un perro. Tina lo recordaba bien. Varias veces había admirado a un gran pastor alemán caminando orgullosamente junto a su dueño. No debes arrastrar a los perros así, especialmente a los pequeños. Podrías hacerle daño a su espalda y dislocarle una pata. Y mira qué guapo es. Debes levantarlo correctamente. El chico bajó rápidamente las escaleras y se colocó justo al lado. ¿Y cómo es la manera correcta? Se desconcertó Tina. Realmente no sé. Él terminó con nosotros por accidente. Realmente no sé mucho sobre perros. Ella se sintió completamente abrumada y se sonrojó. Bueno, mira y aprende. Se inclinó y hábilmente deslizó una mano debajo del pecho del cachorro y la otra bajo la cola, y lo levantó fácilmente en brazos, acercándolo a él. Así, ¿entiendes? Ahora intenta tú. No así. Mira, junta 3 dedos y deslízalos bajo su pecho, con el pulgar e índice sostén sus patas. Sí, mira, si se mueve bruscamente, lo dejarás caer y le romperás algo. Vamos, inténtalo. No te apures, más firme, con más seguridad. El perro debe sentir tu confianza, ¿entiendes? Debe saber que tú eres el dueño. Bueno, la dueña. Así es correcto. ¿Ves? No es tan difícil. Tina estaba de pie, sosteniendo firmemente a Archie, quien se sentaba cómoda y tranquilamente en sus brazos y sonreía satisfecha. Después de la clase magistral, el chico dijo: Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Ella hizo una pausa incómoda, que él entendió perfectamente. Yago, me llamo Yago, la miró y añadió: Y tú, Tina, lo sé. Si quieres, ven esta noche a la zona detrás de los garajes, paseamos a los perros por las noches, seguramente tienes un montón de preguntas, en lo que pueda, te ayudaré. Sí, claro, iré, gracias. Ella estaba tan emocionada que se sintió perdida. Finalmente estaba convirtiéndose en parte de un grupo donde las personas estaban unidas por un interés común. Y,
para ser honestos, el chico era bastante guapo. ¿Está vacunado?, preguntó de repente el chico, que ya había bajado las escaleras. ¿Qué?, preguntó Tina, sin entender. ¿Le han puesto las vacunas al cachorro?, miró con sospecha a la inexperta dueña del perro. Oh, no lo sé, se desconcertó ella. Vaya. Incluso se enojó. Esas cosas debes averiguarlas primero. ¿Dónde conseguiste al cachorro? ¿De quién? Ya tiene al menos 3 meses, no menos. Deberían haberle puesto las vacunas. No, esto no es posible, tendré que encargarme de ti, de lo contrario, arruinarás al pequeño. Yago realmente tomó bajo su protección a la chica y al pequeño boxeador. Tina aprendió de él una enorme cantidad de sabiduría sobre cómo cuidar y educar a un pequeño mascota. Escuchando las instrucciones de Yago, se horrorizaba en silencio, dándose cuenta de que desde el primer día todo lo había hecho mal, y solo por algún milagro Archie no había sufrido debido a su torpe manejo. Unos meses después, Tina ya manejaba hábilmente a Archie, quien gradualmente se convertía en un perro hermoso y fuerte. Paseaban juntos en el parque para perros todos los días y luego regresaban a casa lo más lentamente posible para tener tiempo de discutir un montón de temas y problemas. Tina y Yago se hicieron amigos. Él resultó ser un interlocutor muy interesante, sabía un montón sobre todo tipo de cosas, a veces simplemente dejando a Tina perpleja con sus interesantes discusiones, totalmente inesperadas para un chico de 15 años. Archie, ven aquí, cobarde desgraciado. Gritaba Tina al perro, viendo cómo el cachorro, asustado, sacudía la cabeza tratando de evitar a un gran insecto que zumbaba amenazadoramente. Archie no puede ser un cobarde, observó Yago. ¿Y eso por qué?, se sorprendió Tina. Nombras al perro y ni siquiera sabes lo que significa su nombre, suspiró Yago. No significa nada, se encogió de hombros la chica. Es solo un nombre, eso es todo. Tina, no hay solo nombres. Además, cada palabra significa algo. Y sabes, si la gente supiera el significado de todas las palabras, creo que habría mucho menos charla inútil. Archie en realidad significa valiente, audaz, valeroso. ¿De verdad crees en todo eso?, se asombró Tina. Bueno, creer o no creer es una pregunta complicada. Pero de cualquier manera, antes de creer o negar algo, necesitas conocerlo, entenderlo, reflexionar sobre ello, ¿verdad? Es fácil negar lo que no entiendes. Bueno, en cuanto a los nombres, mira, por ejemplo, te miras a ti misma y creerías en la onomástica. ¿En qué?, se asombró Tina. En la onomástica, repitió seriamente Yago la palabra cómica y desconocida. Es la ciencia de los nombres, una cosa interesante, por cierto. ¿Sabías, por ejemplo, que tu nombre indica que provienes de una familia real? Tina miraba a Yago con desconfianza, pero al mismo tiempo estaba terriblemente intrigada. No sabes, suspiró el chico de nuevo, Tina viene de la señora del linaje de Tatia, y Titus Tatius fue un antiguo rey italiano, bastante cruel, por cierto. Así que resulta que tú, Tina, eres en esencia una gobernante y una tirana. Bueno, es así. Siempre consigues lo que quieres. Mira, por ejemplo, yo tengo un examen de química mañana. No sé nada de ácidos, como quien dice, y en lugar de ir a estudiar, aquí estoy, perdiendo el tiempo contigo. ¿Y tú también eres algún tipo de gran sabio o algo por el estilo?, preguntó Tina con sarcasmo, impactada por la interpretación de su nombre. Yo, rió Yago, para nada, lo mío es simple. Yago significa simplemente, el que desplaza. Así que, señora, por eso me manejas como quieres. Tina reía a carcajadas, y Yago se unía. Después de un tiempo, Tina comenzó a notar en él una mirada especial, pensativa, cariñosa. Era como si la abrazara, envolviéndola, despertando en ella sentimientos y turbulencias que ella misma no entendía.
Tina regresaba a casa, se encerraba en el baño y se sentaba allí, mirándose al espejo, tratando de entender si había algo en ella que realmente pudiera atraer a un joven como Yago o si todo era producto de su imaginación. Se quedaba pensando en estas preguntas importantes hasta que Sergio comenzaba a golpear la puerta con fuerza, exigiendo que liberara el lugar. Tina decidió invitar a Yago a su cumpleaños número 17. Estaba segura de que él aceptaría su invitación con gratitud. Pero él sonrió y luego negó con la cabeza. Tin, no te ofendas conmigo, ¿vale? Estoy muy agradecido por la invitación, pero realmente no puedo. Ella se sintió terriblemente herida porque él no vendría. Quería llevar a su fiesta a un joven, adulto, serio, inteligente y atractivo. Si tenía suerte, él la miraría con esa mirada pensativa y cariñosa que le causaba escalofríos. Y tal vez la tomaría de la mano, y entonces todos entenderían, no podrían dejar de entender, que Tina Gale tenía un verdadero novio. Bueno, o casi tenía uno, pero los detalles no eran tan importantes. Y este plan mágico se derrumbaba por la terquedad de Yago. Entonces vete a donde tengas que ir. Solo te invité por cortesía, ni siquiera quería realmente, gritó ella, odiándose a sí misma por esas palabras. Él la miró tristemente, sacudió la cabeza y se alejó. Tina, frustrada, pateó una rama que yacía en el camino y se dejó caer en un banco cerca de la entrada. Vaya, él y sus asuntos, murmuró Tina, ofendida, ignorando a la anciana vecina que estaba sentada en el banco, también me dice amigo, y luego por favor, que se vaya, ni siquiera quería realmente. ¿Estás quejándote de Yago? Preguntó de repente la vecina. ¿A usted qué le importa? Gruñó Tina. Si se comporta como un cerdo, ¿debería quedarme callada? Lo invité a mi cumpleaños y él pone excusas, no tiene tiempo, imagínense. Si Yago dice que no tiene tiempo, es porque no lo tiene, contestó la mujer tajantemente. Debería saber que él realmente no tiene mucho tiempo. ¿Por qué debería saber eso? Se le escapó a Tina. La conversación se desarrollaba de tal manera que incluso se olvidó de que debía estar molesta con Yago y realmente no interesada en lo que le sucedía. Vaya, exclamó la mujer, levantando las manos. Ahí vas, paseando como pareja, y resulta que no sabes nada sobre tu amigo. ¿Quién pasea? ¿Qué amigo? Tina, habiendo olvidado completamente su reciente idea de presentar a Yago como su novio, se defendió ferozmente. Y no somos una pareja. Él no es tan necesario para mí, imagínate. Lo invité a venir el domingo por la noche. Así que de repente tuvo asuntos urgentes. Vaya, qué hombre de negocios. Tina comenzó de nuevo a repetir lo que ya había dicho antes. Me imagino qué tipo de asuntos. Probablemente alguna chica. Tienes razón, dijo la vecina burlonamente. Incluso dos, sí, dos chicas. Él piensa en ellas todo el tiempo, corre tras ellas, las lleva a casa, incluso las acuesta a dormir. ¿Qué? Preguntó Tina en un susurro, asombrada. Así que, ¿realmente no sabes nada sobre nuestro Yago?, sacudió la cabeza la interlocutora. Resulta que él tiene dos hermanitas menores. Yago se hace cargo completamente de ellas. ¿Cómo va a ir a tu cumpleaños si justo ese domingo por la noche tiene que llevar a la menor, Nora, a clases de arte? ¿Y por qué tiene que llevarla él necesariamente?, preguntó ella, recordando que efectivamente había visto muchas veces a Yago con una niña de cabellos rizados, atados en graciosos y torcidos coletas. No es que sea necesario, sonrió con sorna la vecina. Pero Yago no confía sus preciosas niñas a nadie más, las cuida como una gallina a sus polluelos. Bueno, lo de los extraños lo entiendo, pero ¿los padres? ¿Por qué ellos no pueden hacerlo?, protestó Tina. La mujer la miró extrañamente, como si viera frente a sí a una criatura exótica, y suspiró profundamente. Nunca entenderé cómo viven así, ¿qué clase de gente son ustedes?
Se encogió de hombros. Como si llevaran sacos en la cabeza. No ven nada a su alrededor, no notan nada, ni siquiera saben nada el uno del otro. Y eso que han vivido tantos años en el mismo edificio. ¿Cómo es posible? Simplemente me asombra. Yago y sus hermanas no tienen padres. Bueno, casi no los tienen, reveló, dejando a Tina estupefacta. El padre murió, la madre casi se ha bebido su dolor. Por eso Yago es ahora tanto padre como madre para las niñas. Vive preocupado de que le quiten a sus hermanas. ¿Cómo que se las quitarían? Preguntó Tina en susurro. Muy simple. Yago es menor de edad. Nadie le daría la tutela de sus hermanas. Así que cuando se acerca el tiempo de la comisión, corre por todo el edificio, rogándonos confirmar que todo está bien en casa y que Vivian, la madre, también está bien. Entonces, todos mentimos unidos en el edificio y las señoras de la comisión pretenden creernos. Así vivimos, todos honestos. Ella rió amargamente. Tina, completamente conmocionada, intentaba digerir la información recibida. Yago, su único amigo, con quien había pasado tanto tiempo los últimos 3 años, resulta que vive una vida difícil, completamente incomprensible para ella y para la mayoría de la gente. Ella, tan tonta, a veces se quejaba ante él de lo difícil que era con Archie, como regularmente no la dejaba dormir bien, hacía travesuras en casa. Mordía el zapato más caro de su madre, elegido sin error entre un montón de zapatos. O robaba algún contrato increíblemente importante del maletín de su padre. O baboseaba las zapatillas de su hermano. No tienes idea de lo difícil que es con él. Suspiraba ella, contándole a Yago sobre las últimas travesuras de Archie. Es como cuidar a un niño pequeño. Yago suspiraba y asentía con comprensión, compartiendo sus dificultades en el cuidado de un cachorro, mientras él mismo tenía en sus manos no uno, sino 2 cachorros humanos, sus 2 pequeñas hermanas, Nora de 7 años y María de 10. Todos estos detalles los aprendió de su madre, acosándola con preguntas. Resultó que su madre, como los demás residentes del edificio, estaba preocupada por el destino de las niñas, les llevaba ropa que Tina había dejado de usar, les daba comida cuando podía y participaba en las comisiones de inspección de la familia desfavorecida. Yago es un chico maravilloso, le dijo a su hija. Sí, él es maravilloso, estuvo de acuerdo Tina de buena gana. Al día siguiente, Tina esperó pacientemente a su amigo en la entrada. Finalmente, él llegó con su paso rápido, cargado de bolsas como un árbol de Navidad de guirnaldas, hacia la entrada. «Hola», chirrió Tina. «Hola», murmuró él, pasando de largo. «Yago, escucha», dijo rápidamente la chica a su espalda, terriblemente asustada de que él simplemente desapareciera detrás de la puerta del edificio. «Lo siento». Yago, yo no sabía nada, bueno, sabía que tenías hermanas, pero no sabía que tú. ¿Que tú? Yago, eres un héroe, y yo una completa idiota, aunque de linaje real. Se detuvo y se giró. En su rostro brillaba una sonrisa juvenil. Yago, ¿puedo ayudarte? Realmente no sé hacer mucho, pero puedo aprender, balbuceó Tina. Gracias, finalmente habló Yago, gracias, Tina, pero no hay nada heroico en mi vida. Son mis hermanas, ¿cómo podría ser de otra manera? Son maravillosas, ¿sabes? María es muy inteligente, lee todo lo que cae en sus manos. Y lo principal, recuerda lo que debe y lo que no debe, rió. Es la mejor de la clase en casi todas las materias, solo que tiene un poco de problemas con las matemáticas. Y Nora, ella es nuestra artista. Cuando era pequeña, dibujó todo el apartamento, teníamos sus pinturas por todas partes, en las paredes, en el refrigerador, en los platos, incluso en la pantalla del televisor. En resumen, vivíamos como en una galería de arte. Ahora la llevo al estudio de arte. Sabes, dicen que tiene talento. Tina lo miraba con ojos abiertos.
En más de 3 años de encuentros casi diarios, nunca lo había visto tan animado. Hablando de sus hermanas, se levantó del banco donde había descansado, descargando las bolsas al suelo y ayudándose con las manos, sus ojos brillaban, hablaba más fuerte de lo habitual. Todo él parecía irradiar orgullo. Tina de repente pensó cuán pequeñas e insignificantes eran las preocupaciones de sus compañeros de edad y las suyas propias en comparación con las de Yago, y quería ayudarlo aún más. «Oye, Yago, ¿quieres que ayude a María con las matemáticas, ya que no tienes tiempo?» «No, en serio, vamos, por favor», lo miraba suplicante. «Bueno, en realidad, claro, no estaría mal», admitió él. «Pero, sabes, yo, no sé, no estoy seguro». Él se quedó callado, y Tina entendió que no quería llevarla a su apartamento por su madre. «María puede venir a nuestra casa», ofreció rápidamente ella. «Incluso será más cómodo. En mi habitación hay silencio, nadie nos molestará. Sergio no está en casa en todo el día, mamá y papá están en el trabajo. Así que no hay problema. Empezamos mañana, ¿de acuerdo?» Yago miró agradecido a Tina y asintió. Desde entonces así fue. María, seria para su edad, bajaba puntualmente las escaleras a las 3 y tocaba el timbre del apartamento de los Gil. Al entrar, siempre la saludaba Archie, y luego ella se sentaba en el escritorio de Tina, abría su cuaderno y su libro de texto, y miraba atentamente a su tutora. Tina resultó ser una muy buena profesora, y ya en el próximo trimestre, María obtuvo un sobresaliente en matemáticas, la asignatura que no le gustaba. La alegría compartida no tenía límites. Yago, feliz, en un arrebato de gratitud, abrazó fuertemente a Tina y, avergonzado, la soltó de inmediato con una sonrisa tímida. Tina, ruborizándose como un tomate de la vergüenza, se acomodó el cuello de la camisa torpemente. «Tina», comenzó Yago con voz ronca y, después de carraspear, continuó. «Hace tiempo que quería decirte algo, y bueno, tú. En fin, maldita sea, Tina, me gustas mucho, eso». «Tú también me gustas mucho, Yago», respondió Tina en voz baja, y una cálida ola de la primera felicidad adulta de verdad la envolvió. «Parece que nuestra Tina se ha enamorado», comentó Cecilia a su esposo durante el desayuno. «Pero es un secreto, ten cuidado de no contarlo». «¿Secreto?», bufó Sergio, que estaba sentado en la mesa. «Todos en la cuadra ya lo saben». Ayer iban caminando, sin ver a nadie a su alrededor, sonriéndose como dos tontos, con niños y perros por todos lados. Parecían un circo de paseo. ¿Quién sonríe? ¿Qué niños? Ignacio miraba desconcertado de su esposa a su hijo y de vuelta. «Pues Yago con nuestra Tina, ¿quién más? Todos ya saben que son pareja. Así que, queridos padres, pronto habrá boda, bailaremos y comeremos ensaladas», bromeaba Sergio. «Tranquilízate, charlatán», Cecilia, riendo, dio un ligero golpecito en la cabeza de su hijo. Sergio, agarrando un sándwich, salió corriendo de la cocina, e Ignacio miró atentamente a Cecilia. «Así que eso es». «Bueno, vaya, Cecilia, ¿estás segura de que esto es correcto? Aún tienen 17 años, es un poco pronto, y si cometen alguna tontería. Además, deberían estar pensando en los estudios». Cecilia se rió con ligereza y alegría. «Bueno, primero que todo, 17 ya es bastante, Ignacio. Recuérdalo, ¿cuántos años tenías tú cuando te acercaste a mí? Pues Yago tiene más o menos la misma edad que tú tenías entonces. Y, segundo, no harán ninguna tontería, estoy segura de ello. Yago no lo permitirá. Yago es así, ¿cómo explicártelo? Bueno, en resumen, es mucho más maduro de lo que indica su edad, ¿entiendes? Ese chico, a sus 18 años, ya ha vivido más cosas que muchos adultos en toda su vida. Y estoy completamente tranquila por Tina. Yago tiene un efecto increíble en ella. Por ejemplo, tú
te estás comiendo otro pancake, ya el quinto, ¿te gusta? Mucho, gracias, cariño, asintió Ignacio. Pues no me des las gracias a mí, dáselas a tu hija Tina, ella los preparó esta mañana. ¿Y sabes quién le enseñó? Iago, se rió Cecilia. Imagínate, yo no logré enseñarle a cocinar, pero él lo hizo fácilmente, así de simple. El tiempo pasó, Tina terminó la escuela y entró a la universidad. Para ese entonces, Iago ya estaba en el segundo año del instituto, trabajando al mismo tiempo y cargando con el peso de cuidar a sus dos hermanitas y a su madre enferma. María ya era casi adulta, no había perdido nada de su seriedad y era terriblemente independiente. Nora también había crecido, y se dedicaba apasionadamente a la escuela de arte. Durante todo este tiempo, Tina y Iago se encontraban aprovechando cualquier oportunidad. Y ahora tenían muchas más oportunidades. Para celebrar su ingreso a la universidad y el inicio de una vida adulta independiente, los padres de Tina le hicieron un regalo espectacular, un apartamento de 2 habitaciones para ella sola. Y, claro, este hecho influyó en la relación entre Tina e Iago. Sin embargo, la reacción de él a que ella tuviera ahora su propio apartamento desconcertó bastante a Tina. Pues sí, el apartamento es genial, dijo él con expresión abatida, mirando a su alrededor, no hay nada que decir. Pero, ¿y yo ahora qué hago? ¿Cómo? Preguntó Tina, perpleja. Bueno, quería ser digno de ti, empezar a ganar en serio, comprar un apartamento, o mejor aún, una casa, para que tú vivieras allí conmigo. ¿Y ahora, de qué sirvo yo? Iago, ¿pero qué tonterías dices? Se rió ella. ¿Qué tontería? ¿Qué importa de dónde salió el apartamento y quién lo compró? Vamos a vivir aquí juntos tú y yo. No, de ninguna manera. Iago negó con la cabeza tercamente y se levantó decidido del taburete. Yo, sabes, no pienso vivir a costa de tu padre. Debo mantener a mi familia por mi cuenta. Entiende, Tina, no tengo nada, y no tengo derecho a pedir nada a los demás. Debo hacerlo todo yo mismo. Solo espérame un poco, por favor. Pues, Iago, sabes, si esperas a comprar un apartamento por ti mismo, o peor aún, una casa, ya estaremos viejos y no tendrá sentido formar una familia, sonrió Tina con ironía. Iago miró a Tina fijamente durante un buen rato, claramente quería decir algo, incluso abrió la boca, pero en el último momento guardó silencio. Vaya con el hombre de principios, se convencía Tina de su propia razón. Parece que el respaldo de mi padre no le sirve. Dale libertad y me instalaría en su propio apartamento, vaya alegría. En opinión de la chica, Iago era insoportablemente anticuado con sus ideas sobre la vida. Y de repente, ella se sintió aburrida a solas con su amor devoto, tímido y demasiado correcto. Iago, no va a funcionar entre nosotros, finalmente le dijo, mirándolo a los ojos. A esos ojos llenos de dolor y sorpresa. Pero yo te amo, Tina, dijo él, desconcertado. ¿Y qué? ¿Qué más da si me amas? ¿Qué debo hacer, sentarme al lado de tu madre y esperar a que empieces a ganar dinero decentemente? A este paso, acabaremos bebiendo juntas mientras esperamos una vida mejor. Tina, ¿por qué me dices eso? Preguntó él en un susurro. Ella quería que él se levantara de golpe, que gritara, que quizás incluso la golpeara. Eso le hubiera facilitado todo. Sabes, Iago, somos amigos desde la infancia. Así que dejemos todo como está. ¿De acuerdo? Intentó terminar la conversación en un tono positivo. No, lo siento, negó él con la cabeza. No puedo ser tu amigo. Te amo demasiado para eso. Si alguna vez me necesitas, llámame y vendré. Adiós. No se volvieron a ver. Cuando Tina visitaba a sus padres, quienes, a pesar de tener dinero y posibilidades, se negaban a mudarse de la casa que se había vuelto realmente su hogar,
De vez en cuando se encontraba con algún miembro de la familia de Yago, incluido él mismo, limitándose a ligeros asentimientos y un hola sin significado. Solo Nora, ya una chica adulta y hermosa, se lanzaba con espontaneidad infantil al cuello de Tina con gritos de alegría. ¡Ay, Tina! ¿Por qué ya no vienes a visitarnos? ¿Sabes? Han nacido cachorros, y mis cuadros los han aceptado para una exposición, y ayer Yago nos trajo un televisor nuevo, tan enorme que ocupa media pared. Ivonne apareció en su vida a mediados del 5º año de universidad, al trasladarse desde otra ciudad. Simplemente se sentó a su lado, sonrió con confianza y le dijo, extendiéndole la mano. Me llamo Ivonne. Eres claramente la chica más simpática e inteligente de aquí, así que, si no te molesta, voy a cortejarte. Si no te gusto, dímelo y lo entenderé. Durante toda la siguiente clase, Tina, sorprendida, digirió lo que el nuevo conocido le había dicho. El romance con Ivonne se desarrolló rápidamente. Tina, me gustas mucho, le dijo él poco después. Haré todo para que estés bien. Cásate conmigo. Ya tenemos un lugar donde vivir, y lo demás lo haremos nosotros. Así es como debe ser un hombre. Decidido, sin complejos ni prejuicios tontos, pensó de repente Tina. Sin esa estúpida y completamente innecesaria escrupulosidad. Después de la boda, se instalaron en el apartamento de Tina y comenzaron una vida bastante normal y común. Al menos, desde fuera así lo parecía. Sin embargo, medio año después, Tina se dio cuenta con dolor de la pérdida, de un gran engaño, de un error. Y todo esto lo había hecho ella sola, y se había engañado a sí misma. Ivonne era un esposo impecable, atento y educado, lavaba los platos, limpiaba, le regalaba flores y en ocasiones especiales la invitaba a un restaurante. Por las noches, era tierno, pero en todo eso faltaba algo fundamental, algo que convierte a dos personas en lo más preciado y deseado el uno para el otro, algo que hace interesante cualquier actividad, incluso la más aburrida y sin sentido, solo porque dos personas, un hombre y una mujer, están verdaderamente juntos. En su vida no había amor y todo lo demás sin eso carecía de sentido. Incluso en los momentos de intimidad, Tina no podía sacarse de la cabeza la sensación de que su esposo cumplía con una especie de programa obligatorio, un deber conyugal en el sentido más literal de la palabra. Tampoco tenían mucho de qué hablar. Sí, Ivonne ni siquiera tenía esa necesidad. Le bastaba con intercambiar unas pocas palabras cuando se veían y el resto del tiempo tenía suficiente con la televisión. Tina no podía dejar de recordar que hubo un tiempo en su vida en el que nunca faltaban tanto las ganas de hablar como los temas de conversación, e incluso el nombre de un perro daba pie a una discusión interesante. Ivonne, tal vez podríamos ir de vacaciones a algún sitio, le sugería ella a su esposo. ¿A dónde? Pero, ¿qué dices, Tina? Es un desperdicio de dinero. Mejor cambiamos el televisor, ya he visto uno perfecto. Sabes, Tina, nosotros dos sin duda iremos de viaje y recorreremos toda Europa a pie, juntos, tomados de la mano. De repente resonó en su cabeza una voz lejana y casi olvidada. Cada vez con más frecuencia se hacía la misma pregunta, ¿qué hago junto a una persona que me es ajena? Después de todo, no nos necesitamos en absoluto. Si uno de nosotros desaparece de repente, el otro quizás ni lo note. Simplemente mirará a su alrededor, sorprendido, dándose cuenta de que falta algo. Se encogerá de hombros y continuará viviendo tranquilamente. Ivonne, ¿no crees que hay algo mal entre nosotros? Un día se atrevió a hablar con su esposo. ¿Qué? Se sorprendió él, apartando la vista del televisor con desgana. ¿De qué hablas? Tonterías. Déjalo ya. Estamos bien. Eso significaba que no habría ayuda de Ivonne, así que tendría que resolver todo ella sola. Pero qué miedo daba tomar esa decisión, romper una vida tan establecida, tan habitual y tranquila. Y de repente todo se resolvió solo.
Sucedió algo que simplemente no podía pasarle a Ivonne, un hombre tan meticuloso, que sopesaba cada uno de sus pasos y acciones. Cruzaba la calle solo con luz verde y bebía un vaso de agua por la mañana para una buena digestión. Murió de manera absurda. Se ahogó al decidir darse un baño en un pequeño río que a simple vista no parecía peligroso. Tina se quedó un momento junto a la tumba fresca de su esposo, y luego caminó lentamente hacia el coche. Durante todos esos días se había culpado sin piedad por su frialdad, su indiferencia, la ausencia de una verdadera tristeza, esa tristeza sincera que te hace llorar y arrancarte el cabello de desesperación. Sus sentimientos eran calmados y serenos. Lamentaba profundamente que Ivonne, un hombre fuerte e inteligente, se hubiera ido tan temprano y de manera tan absurda, pero lo hacía sin exagerar, sin dramas ni teatralidades. ¿Seré insensible?, se preguntaba una y otra vez. O quizás simplemente nunca se amaron de verdad. Quizás entiendes que, por muy cínico que suene, la muerte de Ivonne significa tu libertad, le susurraba su corazón. Al día siguiente del funeral, un hombre bajito con gafas oscuras se le acercó en la calle. Tina, hola. El hombre tosió avergonzado, miró a su alrededor con inseguridad y, como si tomara una decisión, continuó. No nos conocemos, pero ya que las cosas se dieron así, me veo obligado a presentarme. Verá, tenía algunos asuntos con su esposo, un proyecto en común, por decirlo así. Me resulta extremadamente incómodo molestarla en un momento como este, pero, entienda, estoy obligado. El tiempo no espera. En fin, necesito unos documentos que Ivonne tomó de mí poco antes de que todo esto sucediera, ¿entiende? No, la verdad, no entiendo. Tina negó con la cabeza y se presionó las sienes con las manos. Francamente, no entiendo cómo puedo ayudarle. Si tenía algún asunto del que yo no sabía nada, mucho menos sé de documentos que, como usted dice, Ivonne tomó de usted. Y, sinceramente, me resulta extraño escuchar que Ivonne tenía asuntos con alguien. Ella resaltó la última palabra de su frase. El hombre la miró de una manera extraña y encogió los hombros ligeramente. Y, sin embargo, Tina claramente sintió confianza y habló de manera más decidida y persistente. Le pediría mucho que buscara en casa los documentos de los que le hablo. Son fáciles de distinguir de los demás, todos están impresos en formularios de la empresa Technocom. Recuerde ese nombre. Búsquelos en casa, y yo, por mi parte, prometo compensarle todos sus esfuerzos. En resumen, le pagaré. Creo que en este momento el dinero no le vendría mal. Recuerde, por favor, la empresa Technocom. Es un nombre bastante sencillo. Conozco su teléfono de casa y la llamaré, si me lo permite, en un par de días, ¿de acuerdo? Aunque, añadió, evidentemente avergonzado por su obstinado silencio, ¿sabe? La llamaré de todas formas, con o sin su permiso, lo siento. Tina observó atentamente al hombre, él murmuró algo más y, bajando la mirada, se alejó. No necesitaba recordar el nombre de la empresa que había mencionado el extraño. Conocía esa palabra desde la infancia, la había escuchado casi todos los días. Así se llamaba la empresa de su padre. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué una persona completamente desconocida, de forma insistente e inequívoca, se interesaba en los documentos de su padre? Más aún, ¿por qué estaba dispuesto a pagar por ellos? ¿Y por qué decía que esos documentos estaban con Ivonne, o más bien, que estaban en su poder mientras vivía y ahora simplemente estaban en alguna parte de su casa? Después de todo, su esposo nunca se había interesado en el negocio de su padre, aunque siempre hablaba de él con gran respeto y destacaba su opinión. Es demasiado complicado para mí, sonrió él cuando se hablaba de la empresa de su suegro. Patentes, contratos, certificados, garantías, enumeraba Ivonne con horror en el rostro. Yo, ya sabes, soy un hombre simple, atornillar un tornillo, tender un cable, en el mejor de los casos soldar un circuito.
Esos son todos mis conocimientos, y para ser honesto, no quiero que murmuren a mis espaldas: mira, no entiende nada del negocio, pero tiene el dinero porque es yerno. Y de repente resultaba que Yvonne estaba al tanto de los asuntos de la empresa y no solo se interesaba por ellos, sino que recopilaba y guardaba documentos, obviamente importantes, ya que estaban dispuestos a pagar por ellos. Era evidente que la persona que se le había acercado hoy no sospechaba que ella era hija del dueño de Technocom. De lo contrario, claramente nunca le habrían hecho tal oferta. Claro, ella llevaba el apellido de Yvonne. Y conociendo su cautela y discreción, seguramente nunca había mencionado que ella era Hilde soltera. Dios, ¿qué significa todo esto? Sin encontrar las respuestas necesarias, Tina se levantó y, estirando la espalda adormecida de tanto estar sentada, volvió a la ventana. El teléfono sonó, la llamada que había esperado durante 2 días, y sin embargo, fue inesperada. Dio un brinco, y por el susto hasta se quedó sin aliento. El teléfono siguió sonando. Se acercó lentamente y, respirando hondo, contestó. Tina, hola. La voz era exigente, y no había duda de que era el mismo hombre que se le había acercado después del funeral. ¿Qué pasa con nuestro acuerdo? ¿Encontraste los documentos? Pues bien. Tina de repente recobró la confianza y habló con la misma firmeza que su interlocutor. No he encontrado nada aún, pero sigo buscando. Necesito más tiempo. Llámame, espera, déjame pensar. Mañana por la tarde. Eso es todo. Terminó la conversación, escuchando que el hombre intentaba decir algo, y colgó el auricular. A los pocos segundos, el teléfono volvió a sonar insistentemente. Tina extendió la mano y desenchufó el cable del teléfono de la toma de corriente. ¿Dónde buscar? Y además, ¿cómo se hace? ¿Y dónde en su apartamento se podrían esconder los documentos? ¿Cómo lo escriben en las novelas de detectives? Si quieres esconder algo, ponlo a la vista. ¿Dónde sería más fácil esconder papeles? Claro, entre los papeles. Tina empezó a sacar metódicamente libros y álbumes de los estantes del gran librero que ocupaba media pared. Media hora después, quedó claro que allí no había nada sospechoso. Y, en realidad, ¿por qué había asumido que los documentos estaban en casa? Y si somos totalmente honestos, ¿cómo sabía que toda esta extraña y misteriosa historia no era una invención de principio a fin? ¿Por qué debía creer a ese hombre extraño al que había visto por primera vez en su vida? ¿Quizás estaba loco? ¿Quizás estaba difamando a Yvonne, tratando de manchar su memoria? Intentaba con todas sus fuerzas convencerse de que no tenía ninguna razón para sospechar que su difunto esposo había hecho algo deshonesto. Pero la voz interior, primero apenas audible, apenas un susurro, y luego más y más fuerte, decía: ¿podría haberlo hecho? Claro que sí, y en general, ¿estás segura de que conocías bien a la persona con la que viviste varios años? La memoria le traía recuerdos que no le gustaba revivir, pero que, al parecer, su mente había guardado cuidadosamente, como si fuera para un caso especial. 1 año después de casarse, Cecilia e Ignacio se preparaban para irse de vacaciones a unas islas lejanas y exóticas e invitaron a sus hijos a acompañarlos. Vamos, papá, se reía Tina, sé cuánto cuesta todo esto. No, gracias, pasamos. No te enojes, papá. Además, no puedo ir, tengo mucho trabajo. Pero vayan ustedes, mamá y tú se lo merecen. ¿Por qué rechazaste el viaje?, preguntó Yvonne con cautela cuando se quedaron solos. Porque si entendí bien, tu padre tenía la intención de pagar el viaje para todos. Precisamente por eso lo rechacé, exclamó Tina, sorprendida de tener que explicar algo así. Escuché que papá está teniendo algunas dificultades en la empresa, así que gastar dinero de más no es muy razonable en este momento. ¿Tu hermano va?, preguntó Yvonne de repente. No sé. Supongo que sí, pero eso es cosa suya, se encogió de hombros Tina. Claro,
asintió Yvonne, y la conversación terminó allí. Un par de años de su vida en común. Tina, ¿no te parece que ya es hora de pensar en un apartamento más grande? Preguntó Yvonne inesperadamente. ¿Para qué? ¿Te sientes apretado aquí? Bueno, más o menos. Movió los dedos vagamente en el aire. Bueno, pensémoslo, sugirió ella alegremente, y después de unos segundos, se rió y bromeó. He pensado. No se me ocurre nada, sinceramente, salvo pedirle dinero a papá. Bueno, no es tan mala idea, dijo Yvonne con cautela. Yvonne, ¿qué dices? Se sorprendió Tina. Papá ya nos ha dado este apartamento a mí y, por ende, también a ti. De ahora en adelante, si algo no nos gusta, tenemos que movernos por nuestra cuenta. Solo que, de momento, no veo la necesidad, porque, por alguna razón, tú sigues pensando que es demasiado pronto para hablar de tener hijos. El tema era delicado. Tina quería una familia de verdad, quería dar a luz, alimentar y criar a un bebé, pero Yvonne seguía insistiéndole en no apresurarse, en asentarse primero, ahorrar dinero, y encontraba 1000 razones por las que debían esperar para tener hijos. Pero cada vez que mencionaba el tema, Tina se entristecía y Yvonne se apresuraba a terminar la conversación. Sin embargo, en un momento y otro, de forma clara o borrosa, apenas perceptible, surgían ante Tina, si no pruebas directas, si claras indicaciones de que Yvonne, su esposo, no estaba en contra de asegurar su vida a costa de su adinerado suegro. Tina se avergonzaba de sus pensamientos involuntarios, se odiaba por ellos, se llamaba a sí misma una tonta redomada, pero no podía evitarlo. Así fue como vivió, junto a una persona cuyos pensamientos y deseos eran cada vez más un misterio para ella. Después de revisar la estantería y el cajón donde guardaban los documentos, recibos, manuales de electrodomésticos y un montón de papeles inútiles, Tina se dejó caer en el sofá y recorrió la habitación con la mirada. Frente a ella, colgada en la pared, había una gran foto enmarcada. Era la foto de su boda con Yvonne. En ella estaban los dos, tomados de la mano, con los ojos muy abiertos y haciendo como si fueran a saltar. La foto era divertida y a Tina le gustaba mucho. Solo que ahora, por alguna razón, colgaba un poco torcida. Se levantó, se acercó a la pared, enderezó el marco y, cuando ya casi se había dado la vuelta, regresó a la foto. Le llamó la atención que el marco, por alguna razón, no estaba pegado a la pared como debía, sino que se apartaba ligeramente, como si algo desde adentro lo impidiera. Tina tomó la foto y, retirándola, miró la parte posterior. Allí, pegada con cinta adhesiva al marco, había una pequeña llave, casi plana. La mujer se sentó en el sofá y miró el pequeño objeto metálico que descansaba en su palma. Así que había encontrado una llave que estaba bastante hábilmente escondida de ella. Y escondida, sin duda, por Yvonne. Quizás, ahí estaba la respuesta a su atormentador enigma. O más bien, no la respuesta, sino el camino hacia ella. Tina examinó la llave detenidamente. Demasiado pequeña para una puerta, pero un poco grande para un cofre o un maletín. Y de repente lo comprendió. En el garaje de Yvonne había una pequeña caja fuerte. Tina nunca se había interesado por lo que él guardaba allí. Media hora después, ella estaba de nuevo sentada en su cocina, y frente a ella, sobre la mesa, había varios fardos de documentos cuidadosamente doblados y sujetos entre sí. Todos ellos estaban directamente relacionados con la actividad de la empresa de su padre. De hecho, era casi un resumen completo de su trabajo durante los últimos 3 años. Copias de contratos y documentos constitutivos, extractos de pagos, informes de inspecciones y mucho más. Todos los documentos estaban mecanografiados, excepto una hoja que estaba escrita a mano. Tina reconoció fácilmente la caligrafía de su difunto esposo. Era algo así como un plan detallado para una adquisición hostil de la empresa. Sus ojos captaron palabras como contrato de crédito, compra de deuda, bancarrota. Un escalofrío helado recorrió a Tina.
Resultaba que Ivonne llevaba años acercándose al negocio de su padre y ella solo le había servido de fachada. Y si no hubiera sido por su absurda y repentina muerte, al final habría logrado su objetivo. Y la culpable de todo habría sido solo ella. Porque gracias a ella se había infiltrado en su familia y evidentemente había evaluado las perspectivas. O quizás lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo, tal vez incluso antes de conocerla. Quizás se acercó a ella específicamente para llevar a cabo su plan. Con todas estas ideas que de repente se le vinieron a la cabeza, estuvo a punto de volverse loca. Estaba claro que Ivonne no tenía la menor intención de trabajar en la empresa Hill, y por eso rechazaba categóricamente esa posibilidad, alegando su falta de habilidad, su incomprensión de los procesos de negocio, y al final, sus supuestas incomodidades morales. Realmente no tenía intención de trabajar allí, quería poseerlo todo. Quedaba el misterio de cómo Ivonne pensaba deshacerse de su cuñado Sergio, el principal heredero de la empresa. Pero ese secreto se lo había llevado con él a la tumba. De toda esa mentira y suciedad que de repente había salido a la luz gracias a una pequeña llave, Tina casi se asfixió. ¿Qué hacer? ¿Correr inmediatamente a ver a papá, a Sergio? Sí, claro, les contará todo, ya que seguramente Ivonne tenía personas dentro de la empresa que le proporcionaban toda esa información. Y había que encontrar al hombre que la había abordado por los documentos. Pero eso sería más tarde, ahora se sentía demasiado mal. Estaba destruida, aniquilada, humillada, y necesitaba ayuda, y nadie podía ayudarla. Espera, ¿por qué nadie? Hay alguien que puede ayudarla. ¿Cómo le dijo en la despedida? Si me necesitas, llámame y vendré. Y añadió, parece, que siempre la amaría. ¿O se lo había inventado? No, él definitivamente dijo algo sobre el amor. De todos modos, tenía a Yago. Conteniendo el aliento, marcó el número de teléfono y casi dejó caer el auricular cuando escuchó esa voz tan conocida, tan querida y tan suave. Yago, pronunció con inseguridad. Hola, Tina, respondió él de manera tranquila y serena, como si se hubieran despedido la noche anterior, como si no hubieran pasado varios años y no hubieran existido esas palabras horribles que ella le había dicho la última vez que se vieron. Oh, Yago. Ella se quedó perpleja, buscando las palabras, me alegra tanto oírte, bueno, ¿cómo va la vida? Gracias, bien. Yo también me alegro mucho de oírte, Tina, mucho. En su voz realmente se notaba la alegría. Yago, y, tal vez, bueno, ¿nos vemos? Después de todo, ha pasado tanto tiempo. Bueno, yo igual. Quisiera, bueno. Se interrumpió, confundida. De repente la envolvió una emoción olvidada hacía mucho tiempo. Claro, vamos. Estaré muy feliz de verte, aceptó él simplemente. Quedaron en un lugar y una hora. Tina colgó el teléfono y se acercó al espejo. Apretándose las mejillas ardientes con las manos, se miró al reflejo y de repente se dijo en voz alta. ¿Lo amas, tonta? Amas a tu Yago y siempre lo has amado solo a él. Y esa confesión para consigo misma la llenó de una sensación de felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Todo el tiempo hasta la cita lo pasó como en una fiebre. ¿Habrá envejecido en estos años? ¿Cómo maquillarse para gustarle? ¿Qué ponerse? ¿Elegir un estilo ligero, casual, o al contrario, vestirse un poco formal, pero también elegante? En cualquier caso, debía vestirse de una manera que él viera de inmediato que estaba en plena forma, que su figura seguía siendo esbelta y ligera. ¿Y el peinado? ¿Hacerse algo especial o dejar el pelo suelto? Y de repente se detuvo. Dios, ¿en qué estaba pensando? ¿Para qué todo esto? Después de todo, es su Yago. Y a él siempre le había dado igual cómo llevaba el pelo o qué ropa usaba. Con el corazón latiendo a mil, se acercó a la mesa de la cafetería. Frente a ella se levantó un hombre alto y delgado. Era Yago, que le pareció increíblemente guapo y elegante.
Ahora iba a sonreír y lanzarse hacia ella, y luego la abrazaría muy, muy fuerte y le diría: «Por fin has vuelto a mí, mi amor, te he esperado todos estos años solo a ti». Él dio un paso hacia ella y sonrió, pero en lugar del abrazo impulsivo, apasionado e impaciente que ella había imaginado, le extendió la mano. En su dedo brillaba un anillo de boda. «¿Estás casado?», preguntó ella sin razón, aunque todo estaba claro. «Sí, estoy casado y muy feliz. Tengo 2 hijos maravillosos, un trabajo que amo y 2 perros», dijo él, sonriendo, como si estuviera arrancando y tirando al suelo una a una todas sus tontas esperanzas. «Y también tengo a mi querida amiga de la infancia, que al parecer necesita ayuda, ¿no es cierto?», oyó ella. Descubrió que ya estaba sentada a la mesa, con lágrimas rodando por sus mejillas, y Yago, tan familiar y cercano, y al mismo tiempo completamente inalcanzable para ella. Yago, al que había vuelto a encontrar y perdido de inmediato. Él estaba sentado a su lado, murmurando algo y secándole los ojos con servilletas de papel. «No llores, si tienes problemas, lo arreglaremos todo. Te lo prometo, ahora dejarás de llorar y me lo contarás todo, y juntos pensaremos en qué hacer». Una ola de gratitud inundó a Tina. Sí, había perdido su amor, traicionándolo en su momento, pero había aprendido a valorar un sentimiento verdadero. Gracias a Yago, de repente comprendió una verdad tan simple que a menudo no se toma en serio: nada se debe hacer sin amor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.